de la elección presidencial junto con la causa abstracta vayan de la mano y se pueda diseñar un esquema. Porque sí tengo la convicción de que a través de este tipo de demostraciones imposibles va a ser pues completamente ineficiente el poner un planteamiento de este tipo. ¿Hasta qué punto podemos llegar a determinar algunos de los aspectos de restar votos y demás? No lo sé, quizás sea positivo, quizás no sea positivo. Yo quizás iría más allá. Yo quizás primero plantearía un debate que no es de esta mesa sobre hasta dónde debe llegar la libertad de expresión en materia electoral. La libertad de expresión en materia electoral solamente puede consistir en destacar mis bondades como candidato y no destacar aquellos aspectos negativos del otro candidato. No importan sus antecedentes, no importa su trayectoria. A mí me parece que en la lucha política se vale, dentro de ciertos límites, se vale el poder plantear las desventajas de otro candidato. La mayoría de las democracias así se hace. Y este también fue un problema de la imposibilidad del Tribunal Electoral para desaplicar el COFIPE en esta materia. ¿Qué hubiera pasado si el tribunal hubiera podido desaplicar el COFIPE y valorar en otros términos la inconstitucionalidad probable del COFIPE a limitar la libertad de expresión en materia política? No lo sé. Aquí el voto del magistrado Jesús Orozco en esta materia me pareció extraordinario, aunque no se refiere a la inaplicabilidad, pero me pareció que era muy plausible y que habría que haberle sacado un mayor provecho. Entonces creo que el esquema es el adecuado, creo que hay que cambiar y hacer una renovación parcial, creo que hay que pensar que ante todo es una cuestión de personas y me parece que los nombramientos tienen que cuidarse. Ante lo que había sucedido, prácticamente un requisito para ser magistrado era decir, yo no voy a ser garantista, pásele usted. A mí como que el garantista me fuera de aquí. Lamentablemente, este debate político puede ser muy costoso para la justicia electoral. Que se plantee la nulidad electoral y que haya causa abstracta de nulidad. Y me refiero, por último, al tema que ya se ha tratado aquí de manera muy amplia, que es el relativo a esta nefasta resolución de la Corte que quitó el control incidental de leyes inconstitucionales al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me parece que el análisis que se ha hecho aquí, las razones, la seriedad, la profundidad de César Astudillo es impresionante, nos deja de manera muy clara, diseccionada lo que ocurrió. Sí creo que fue una cuestión de poder y de vanidad, más que una cuestión de racionalidad. Pero esta zona de impunidad que se ha quedado indiscutiblemente y que estamos pagando el costo, yo tengo mis dudas si se lleva a cabo, más bien estoy convencido que si se lleva a cabo una reforma, lo tenemos que meter en la reforma. Estoy de acuerdo con César que si no se hace la reforma, tenemos que seguir impulsando para que la Corte cambie su criterio. Pero si se va a hacer la reforma, yo sí lo metería. ¿Por qué? Me voy simplemente a la experiencia en algunos casos. Juicio de amparo. La Corte promueve un proyecto de nueva ley de amparo que hoy es iniciativa y está dormido en el Senado. ¿Qué era lo deseable, lo racional, lo lógico que hiciera la Corte si ha promovido una reforma profunda al amparo? Que con sus resoluciones lograra lo que no se logró con la reforma en la medida de lo posible. ¿Qué ha hecho la Corte? Delegar todo el amparo a los colegiados, en donde los criterios cada vez son más antiproteccionistas, donde está casi desapareciendo el amparo indirecto, y la Corte, cuando ha tocado amparo, pues siempre ha sido criterios reaccionarios y que van para atrás. En materia el control difuso de la constitucionalidad, pues se ha dicho mucho la necesidad de que este control difuso se aplique no solo en materia electoral, en todas las materias. ¿Por qué? Simplemente porque está en la Constitución. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues la Corte no ha hecho el menor caso. Algún ministro tiene un estudio que además va a dar pláticas a toda la República de lo confuso del control difuso. Yo no le veo nada confuso al control difuso, está en el 133. Y por cierto, este control que llevaba el Tribunal Electoral no era un control difuso, era un control concentrado en vía incidental, que no es lo mismo. La vía incidental se puede dar
a través de un control difuso, que tienen un número indeterminado de jueces, o a través de un control concentrado. Entonces ni siquiera técnicamente es sostenible. En materia electoral, desde que salió esta tesis, el foro, los juristas, hemos estado insistiendo, se tiene que modificar esta tesis. No ha habido mayor respuesta de la Corte. Derechos fundamentales. Creo que tenemos 4 años insistiendo en que la Corte debe de tomar con mayor seriedad el tema de los derechos fundamentales. ¿Qué ha sucedido? Sigue delegándolo a los tribunales colegiados de circuito. Tratados internacionales. Se inventaron la jerarquía de los tratados hace algunos años, ya se la volvieron a inventar, modificando ahora que los tratados tienen jerarquía igual a las leyes generales. El 133 no dice eso. Nos puede parecer conveniente o no que los tratados internacionales tengan esta o aquella jerarquía, pero no es de conveniencia, es de una interpretación que resiste un análisis. Entonces, lamentablemente, yo que confío siempre más en los jueces que en los legisladores, en este caso la experiencia me lleva a decir, creo que tenemos que confiar en los legisladores si es que se llega a un gran consenso para que den pautas en este y en otros temas. No creo que el amparo sea la vía. Creo que la posibilidad del amparo se abrió al haberse cerrado la posibilidad del Tribunal Electoral. Y además, fíjense qué cosa tan curiosa. La Corte dice, no procede este control por parte del Tribunal Electoral, porque la única vía para contravenir leyes electorales es el 105. Y se pasa sesiones y sesiones discutiendo si el amparo procede. Si lo que hacía el tribunal no procedía, que ni siquiera era un control directo, inmediato, que declarara inconstitucional la ley, solamente la inaplicaba, por mayoría de razón, no podía hacer el amparo. Sin embargo, aquí vemos que hay poca coherencia interpretativa. Entonces, lo que creo que tendríamos que exigir nosotros a los jueces, en particular al Tribunal Electoral, no es que no sea garantista, que sea letrista, que sea formalista, sino que sea congruente y coherente en sus criterios. A mí me parece que lo que generó mucha discusión en el último dictamen del tribunal es que a la luz de algunos investigadores esa coherencia se rompió. Sería opinable, sería discutible, pero creo que por ahí va el tema. Y termino diciendo una cosa muy importante, para mí muy importante, y que creo que se ha pasado por alto en el Poder Judicial y que por eso tenemos estos problemas. La razón por la cual se integró al Tribunal Electoral, al Poder Judicial de la Federación, fue para convertirlo en un tribunal de constitucionalidad, precisamente porque la Corte ha sostenido desde siempre que el monopolio del control de la constitucionalidad lo tiene el Poder Judicial Federal. Entonces, ¿por qué un juez de distrito, un magistrado de un tribunal colegiado de circuito puede tener facultades de control de constitucionalidad de leyes y no el Tribunal Electoral? Que además tiene una jerarquía en cuanto a autoridad máxima en materia electoral que no tienen los otros servidores públicos ni los órganos que integran estos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Creo que los ministros no han advertido, no han sentido al Tribunal Electoral como parte del Poder Judicial. Lo dicen, es un chipote, es algo que nos metieron aquí a fuerza en el Poder Judicial, no lo consideramos nuestro, y esta idea de no entender que fortalecer al Tribunal Electoral es fortalecer al Poder Judicial de la Federación. Como bien se dijo ya aquí, la Corte quiso fortalecerse, no lo logró porque ese control en términos del 105 se da muy pocas veces, cuando además normalmente quienes acudían a plantear esta inaplicación no eran los partidos que están legitimados en 105, sino otro tipo de organizaciones o incluso de ciudadanos, y se bajó de rango, convirtiéndolo casi en un tribunal de casación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero más allá de rangos, se generó una zona de impunidad que creo que ha generado muchos problemas en la justicia constitucional electoral. Si ustedes me preguntan qué es la reforma más importante, la única indispensable para la justicia electoral, me parecería que sería esta. Ojalá la Corte lo resolviera con sus criterios,
pero como no podemos confiarnos dado la experiencia, pues hago votos que si se llega a esta gran reforma electoral, pues este punto sea retomado y planteado de manera adecuada. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Arturo Saldívar. Creo que su ponencia viene a confirmar lo que se ha dicho en esta mesa sobre la necesidad de otorgar el control de constitucionalidad en materia electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y ahora, si me lo permiten, vamos a dar paso a las respuestas de los ponentes a las preguntas que ustedes les enviaron. Por cuestiones de tiempo vamos a ser muy rigurosos y pedirles que sean 5 minutos solamente. Son muchas las preguntas que se les enviaron, pero desgraciadamente no disponemos de más tiempo. Así es que doy la palabra a César Astudillo. Muchas gracias. Tengo aquí varias preguntas. En una se me pregunta si sobre ese tema sería procedente una contradicción de tesis, a fin de que el TRIFE, el Tribunal Electoral, volviera a obtener esta facultad. Yo creo que no, porque justamente lo que ha resuelto la Corte es que no puede haber contradicción de tesis entre, digamos, la jurisprudencia constitucional y la electoral. Lo que es procedente en consecuencia es esperar a que llegue un asunto adecuado a manos nuevamente de la Corte, que la Corte quiere entrar a su resolución y que opte por dos caminos. Uno, mantener el criterio que ha establecido y que es sobre el que versó la ponencia, o dos, innovarlo, y sobre esto, como ya decíamos, hay dos votos particulares en este sentido, y entiendo que hay un proyecto ya más elaborado de dos ministros en torno a la devolución de esta potestad a manos del Tribunal Electoral. Se me pregunta, cuando se falla en contra de un texto legal por considerar que contraviene el texto constitucional, ¿equivale a declarar inconstitucional esa norma? En todo caso, los efectos de esos fallos son particulares o erga omnes. Aquí depende de en qué tribunal o en qué órgano jurisdiccional estemos pensando. Si pensamos que es la Corte, obviamente sí, falla directamente contra la norma al margen de su aplicación, es decir, por la norma en cuanto a lo que dice, a lo que establece, y consecuentemente tiene como resultado que esa norma deja de formar parte del sistema jurídico con efectos lógicamente generales. Si tenemos en cuenta al Tribunal Electoral, la situación es distinta, porque el Tribunal, como sostuve, no falla directamente contra la norma, sino que utiliza la interpretación de la norma para ver si el acto que se está impugnando ante sí es vulneratorio de la Constitución o no. En ese caso de devolverle este tipo de control, que me gusta el caracterizarlo como incidental, como ha dicho el profesor Saldívar, en este caso, digamos que los efectos solo protegen a la parte que ha impugnado, y en consecuencia son efectos particulares. Se me pregunta, ¿considera viable la tesis de la Corte relativa a que los tratados internacionales son jerárquicamente superiores a las leyes federales? Sobre esto acaba de externar una opinión el profesor Saldívar también. Yo no comparto esa tesis, pero creo que es lo mejor a lo que ha podido llegar la Corte hasta el momento. Es decir, la Corte parte de una concepción formal de las fuentes del derecho, y en mi caso particular yo parto de una concepción material. Esto quiere decir que considero a la Constitución como un sistema de valores en donde cada una de las fuentes, independientemente de su nomen juris, de ser tratados internacionales, leyes federales, leyes locales, digamos, tienen una cobertura constitucional que las hace que se pongan en una jerarquía distinta, y que esa cobertura constitucional emana de la proximidad de la propia fuente con ese sistema de valores. Todo esto es opinable, pero quiero decir con esto que no comparto esa tesis. Por lo que ha comentado, Hank Ron no podrá ser candidato al gobierno de Baja California. No necesariamente. Yo lo que aquí señalé es que el Tribunal Electoral había pronunciado sobre el particular, y ahí quiero ser muy claro. ¿Qué sucedió? Que al Consejo Electoral de Baja California, un representante de un partido le pide una opinión sobre la interpretación de los artículos 41 y 42 de la Constitución. En ese sentido, el Consejo hace esta interpretación y dice que, a pesar de que textualmente pareciera lo contrario, que sí pueden ser sujetos al voto pasivo las personas que en la norma en teoría parece decir que no. Esa decisión es impugnada ante el Tribunal Electoral Local confirma esa decisión, y eso es lo que llega al Tribunal Federal.
Sin embargo, el tribunal, la Sala Superior desecha por improcedente el asunto, dado que se actualiza una de las causales que señala que la violación no produce un efecto directo e inminente sobre el proceso electoral o sobre los resultados del proceso, porque aquí se está partiendo de una premisa teórica, digamos. En dado caso de que alguien quisiera, más o menos esa fue la pregunta, optar a ser candidato a gobernador y estuviera en uno de los supuestos, ¿qué sucedería? Como ese caso no se ha actualizado, digamos que el tribunal se declaró lo declaró improcedente. Finalmente, voy a contestar una más. Considera aplicable el criterio de que el Tribunal Constitucional es garante de la constitucionalidad para devolverle esta facultad. Yo solo quería decir que garantes de la constitucionalidad local hay varios. En primer lugar no es la Corte, en segundo lugar son los jueces de distrito y los tribunales colegiados de circuito, en tercer lugar es el mismo tribunal electoral y en cuarto lugar son los órganos locales que tienen estas atribuciones. Aquí yo creo que lo que hay que distinguir es el tipo de control incidental o abstracto que es sobre el que nos interesa y sobre el cual dediqué la ponencia. Es todo y les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Antonio Cruz Parcero, por favor. Gracias. Agradezco comentarios que me han hecho llegar, incluso algunas críticas, los comentarios positivos que se externaron a los miembros de esta mesa. Hay varias preguntas sobre el análisis que yo hacía de la determinancia. Entonces me preguntan, por ejemplo, si en casos como Tabasco y Colima se determinó o se pudo determinar el impacto de la violación. Sí, en esos casos, dada la naturaleza de los ilícitos, que tenían mucho que ver con la votación, se puede hacer un cálculo de cuántos votos irregulares existieron. ¿Sí? Es un cálculo aproximativo, pero por la naturaleza de la irregularidad es posible hacerlo. Me preguntan por qué la Corte no aplicó en el criterio del ilícito complejo. Bueno, más bien sería el tribunal. No sé cuál sea, la verdad desconozco cuál es el criterio del ilícito complejo, no conozco. Ahora, lo que yo sostuve en esta ponencia es que hay que analizar que hay distintos tipos de ilícitos graves que atentan contra los principios constitucionales, a los cuales el tribunal no fue sensible, ¿sí? Es decir, realizó una tesis jurisprudencial basada en cierto tipo de casos y se ciñó a ella en la elección del 2006, cuando los ilícitos eran muy distintos y no calculables. Me preguntan si es posible precisar, por ejemplo, este criterio cualitativo, cuando son determinantes, se consideran determinantes, cómo distinguir cuando son para elecciones de presidenciales, de diputados, de senadores, municipales, etcétera. Bueno, volvemos a lo mismo. Respecto a cierto tipo de ilícitos electorales, sí es posible hacer este cálculo y diferenciado. Ahora, en otro tipo de ilícitos, como los spots, las declaraciones, eso no es posible. Por lo tanto, hay que hacer una distinción de este tipo de ilícitos. Hay varias preguntas sobre la actuación del Consejo Coordinador Empresarial, algunas que se contradicen, algunos sostienen, por ejemplo, que considera que es legal la actuación del Consejo Coordinador Empresarial y que no es un ilícito y que es sencillamente ejercer un derecho a la libertad de expresión. Bueno, esa es una opinión, pero no es una opinión basada en la ley, ¿sí? Es decir, alguien puede opinar que deberían tener libertad de expresarse, pero lo cierto es que la ley prohíbe eso y eso lo reconoció el propio tribunal en la elección. Si me preguntan mi opinión, yo diría que no debería ser así, es decir, que está bien que se prohíba, ¿sí? Sencillamente relacionándolo con otra que también apunta sobre la libertad de expresión, yo diría, bueno, y esto creo que ya hubo una mesa sobre medios, sobre esto se discutió, el dinero, el poder del dinero, digamos, hace que se opine más y se exprese más. El dinero piensa y el dinero opina
más que otros, ¿sí? Y esas cosas hay que controlarlas, ¿sí? Porque eso atenta contra la democracia, atenta no solo contra la equidad, sino atenta contra la pluralidad que debe haber en un sistema democrático. Entonces yo soy partidario de que existe una regulación y restricciones al poder del dinero en materia del dinero privado, ¿sí? En materia electoral. Alguno me comenta que él cree que es absurdo el plantear el absurdo que yo planteaba. Él considera que es absurdo que yo lo planteé, pero la verdad es que no veo por qué, no veo por qué sea así, y él es la persona que considera que es ilícito para el Consejo Coordinador Empresarial expresarse libremente. Hay varias sobre medios y sobre la necesidad de reglamentación de los medios. Yo estaría de acuerdo justamente en que se reglamentaran. Y hay otras propuestas o críticas a las propuestas concretas que yo hacía. Yo creo que el descontar votos, establecer penas o incluso la anulación no es una falta de respeto a la voluntad de las personas que emiten su voto. Eso creo que debe quedar muy claro. ¿Por qué? Porque a través de estas son las únicas medidas que se pueden implementar justamente para que no haya un fraude a esa libertad en la votación. Entonces, ni la anulación ni probables penas que se establecieran deben verse como un atentado a la votación emitida. Lo que queremos proteger a través de la anulación o a través de sanciones, etcétera, es justamente que las personas, que los ciudadanos tengan libertad de emitir libremente su voto y que esos votos se cuenten y el resultado sea un resultado con determinada certeza, es decir, con una certeza muy alta. Bueno, hay otros comentarios que se despegan un poco en mi ponencia que ya no voy a poder contestar porque tenemos poco tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Antonio Cruz Parcero, Armando Maitre. Agradezco las preguntas que me hicieron llegar. Tengo algunas relacionadas con temas generales, dos en particular sobre el Distrito Federal y dos ya muy concretas sobre conocimientos generales del derecho. Voy a empezar por algunas relacionadas con los temas que nos incumben en este momento. La primera, ¿considera necesario crear una sala electoral en la Corte o no es necesario y debe quedar el tribunal? En mi opinión, no es viable una sala electoral en la Corte. Las propias dinámicas a las que está sujetas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación creo que entorpecerían la resolución de los asuntos electorales que, como ustedes son seguidores de ellos, se dictan con un promedio, en la actualidad, con un promedio de una semana a partir de que se plantean. Entonces, la Corte me parece imposible que pudiera entrar a esta dinámica, y la justicia electoral, por lo delicado de los temas, creo que debiera mantenerse en la autonomía. Y no estoy hablando aquí de este falso prurito de que el Poder Judicial no se involucre en asuntos políticos. Por favor, las controversias y las acciones son los más políticos que hay. Yo creo que es una cuestión, o la justificación debe estar en la especialización que tienen estos órganos, ¿no? Entonces yo considero que el actual modelo como un órgano especializado es el que funcionaría. El tribunal ha emitido criterios diversos respecto a las atribuciones de la autoridad administrativa. Sin embargo, y me plantean aquí respecto al procedimiento especializado o análogo para controlar la difusión de spots o campañas negativas. Y la pregunta en concreto es, ¿cree que funcionó? Yo en el fondo creo que no sirvió de nada, en lo absoluto. La forma en que se diseñó este procedimiento análogo implicaba que para cuando se emitiera la resolución definitiva, el spot ya hubiera generado el impacto correspondiente y inclusive ya hubiera salido
del aire. Esto me trae a mí una serie de planteamientos mucho más relevantes. Y ustedes recordarán que en Zacatecas se propuso que fuera la autoridad de manera inmediata a la difusión o inclusive previa a la difusión de un spot denostativo del contrincante político quien pudiera ordenar el retiro. Me parece que aquí el doctor Saldívar puso el dedo en la llaga. Hay que revisar la libertad de expresión en la materia electoral. Y aquí yo lo vinculo con estos conceptos indeterminados. ¿Hasta dónde es grave la difusión de un spot negativo? ¿Con base en qué sistema? ¿En qué realidad? ¿En qué sociedad? Todas estas cuestiones hay que involucrarse en la solución del problema. En fin, su propuesta para que se suprima la atribución del Tribunal Electoral para conocer materia laboral, que si la trasladaría a la jurisdicción del Tribunal Electoral del Distrito Federal, desde luego que sí. Me parece que no tiene ninguna justificación, inclusive la que se me sugiere, en el sentido de que lo que se pretende es que se eviten ciertos movimientos o demandas laborales que pongan en riesgo la función electoral. Creo que esto ya se ha planteado inclusive en el Instituto Federal Electoral. Sigue latente la creación de un sindicato y justamente uno de los derechos laborales fundamentales involucrados del sindicalismo está perfectamente definido que no tendrían derecho, el derecho de huelga. Es decir, un sindicato no podría frenar la función electoral como no lo hace con el ejército ni las fuerzas de seguridad, ¿no? ¿De qué forma se puede garantizar que las resoluciones, no solo del Tribunal Electoral, sino del Poder Judicial en general, no sean dirigidas por intereses y necesidades de los poderes fácticos? Yo creo que la garantía, o la única garantía que tenemos, es que los jueces apeguen su conducta y sus resoluciones a lo establecido en la Constitución y la ley. Aquí, y se engarza y estoy terminando, gracias. ¿Cómo justificar una resolución con criterios absurdos? Desde luego que una resolución que no está justificada no es una buena decisión. Entonces aquí sí se tiene que trabajar mucho en los órganos jurisdiccionales respecto de justificar correctamente y argumentar correctamente sus decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Maitret. Por favor, Óscar Vázquez del Mercado. Las preguntas que hace no son sino felicitación al doctor Serrano por la ponencia de él. Entonces no hago uso de la palabra, sino simple y sencillamente transmitirle a él las felicitaciones en relación con su ponencia. Arturo Saldívar, adelante. La primera pregunta, dicen que qué opino de la controversia constitucional promovida por el IFE respecto al presupuesto y respecto a la vulneración de la autonomía del IFE, y qué pienso de la controversia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Sin referirme al fondo de los casos, tengo entendido que en el caso de la controversia del IFE, el ministro Gudiño Pelayo la admitió a trámite. En el caso de la controversia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ministro Góngora la admitió a trámite, y la segunda sala, no sé por qué la segunda sala, porque los criterios de qué va sala y pleno ni siquiera los ministros los tienen muy claros, deshecho por 3 votos contra 2. A ver qué pasa con la controversia del IFE. Yo soy de la idea de que es deseable de que en este caso se interprete de manera amplia el 105 constitucional. Primero porque se trata de órganos autónomos constitucionales o de órganos constitucionales autónomos. ¿Qué significa esto? Que son órganos primarios del Estado, que su existencia y sus atribuciones principales emanan de la propia Constitución, y que es un caso de división de poderes en sentido fuerte frente a los poderes tradicionales del Estado. Si la controversia constitucional, ha reiterado la Corte, tiene como sus objetivos principales salvaguardar la división de poderes, si procede en contra de vulneraciones entre poderes
tradicionales, por mayoría de razón debería de proceder en el 105 si interpretamos de manera funcional y teleológica este precepto. Y simplemente señalo lo siguiente: a mí me parecería absurdo que se admita una controversia constitucional por una delegación política del Distrito Federal, por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, y no por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o por el Instituto Federal Electoral, o posteriormente puede ser por Banco de México, porque si los órganos constitucionales autónomos no tienen instrumentos procesales para salvaguardar su autonomía, la autonomía se convierte en retórica. No es normativo en un sentido técnico, como diría Kelsen parafraseándolo para estos efectos. Después me hacen dos preguntas sobre la libertad de expresión. Respecto a la libertad de expresión que usted comentó, ¿nos puede dar su opinión respecto a las campañas de desprestigio que se dirigen a los candidatos en los que se utiliza la mentira, la injuria y la diatriba como medio de intimidación a la sociedad? ¿Considera usted que el límite de libertad de expresión sea cuando ésta se desborde en libertinaje en materia electoral? Por supuesto que la libertad de expresión, como cualquier libertad, no es absoluta. Todas las libertades, todos los derechos fundamentales tienen límites. Yo no soy de la idea de que una solución en una democracia madura sea simplemente prohibir la libertad de expresión. A mí me parece que esto es tratar como menores de edad a los ciudadanos, y no desconozco que hay problemas. El profesor Cruz Parcero ha dicho el problema del dinero. Se podrían formular o pensar soluciones como instrumentos procesales mucho más expeditos, con suspensión que pueda llegar de inmediato al Tribunal Electoral, una especie de derecho de respuesta sin costo para aquel que se sienta agraviado, etcétera. Y desde luego que estos mensajes de cualquier manera tienen que tener límites, pero me preocuparía que nos fuéramos al otro extremo, porque no olvidemos, esto también podría ser utilizado en beneficio de un gobierno autoritario. Ahorita nosotros estamos viendo desde el punto de vista de que se expresaron para favorecer teóricamente al candidato del gobierno, o al que se decía que era el candidato del gobierno. Pero ¿qué pasaría cuando precisamente se prohíben este tipo de actividades y eso favorece al candidato oficial? Entonces eso puede jugar para los dos lados. Yo creo que hay problemas, hay que tratar de encontrar soluciones. No soy de la idea de excluir de la materia electoral la libertad de expresión. Y una pregunta que voy a leer, que es muy larga y no voy a poder contestar de manera puntual: ¿considera usted que la resolución del TRIFE en el Juicio Nacional de la Impugnación del 2006 es legal o justa? ¿Se aplicó a una de las partes coalición el principio de preclusión? ¿Es técnicamente adecuado que en una sola resolución se hubiesen resuelto todas las impugnaciones sin resolver en cada uno de los expedientes? Tengo entendido que primero se resolvieron todas las impugnaciones, y una vez que se resolvieron las impugnaciones se ajustó el cómputo, y después ya viene el dictamen sobre la calificación de validez. Desde luego que la resolución del Tribunal Electoral es legal y es constitucional. Eso no hay duda, es el órgano constitucionalmente facultado para ello. Si es justa o no, realmente depende de qué lado estemos. Es algo muy subjetivo, muy relativo. Precisamente el derecho busca que los problemas de justicia se resuelvan institucionalmente. En un juicio, y máxime de este tipo, como dicen algunos jueces, siempre el 50% de la clientela queda inconforme. Es lógico. Lo que le debemos pedir a los tribunales, y esta sí es una exigencia que comparto con lo que se ha dicho aquí, es que sus decisiones sean suficientemente justificables desde el punto de vista argumentativo. Que si bien puedan ser opinables, porque cualquier resolución en esta materia va a ser opinable, no puedan ser tildadas de arbitrarias. Y lo cierto es que se han dado argumentos muy sólidos, argumentos de peso, que nos hacen reflexionar sobre la necesidad de no volver a enfrentar en una elección tan cerrada tanta incertidumbre desde el punto de vista jurídico. Pero siento que lo más importante en este momento es lo que decía el profesor Cruz Parcero. Está bien que analicemos lo que ha pasado, porque de ahí vamos a obtener enseñanzas, pero yo creo que es el momento de que todos empecemos a ver para adelante, porque siento que la permanencia de la polaridad, sobre todo en la discusión de una reforma electoral, nos puede entrampar
o nos puede traer una reforma que, aunque parezca liberal, en el fondo sea profundamente reaccionaria. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a los ponentes que participaron en esta mesa. Ahora les recuerdo que a la 1:00 p.m. tenemos la conferencia magistral de Jesús Orozco, de tal forma que daremos un descanso breve de 10 minutos y los esperamos aquí para la ponencia. Gracias.